buenas y bienvenidos a Descifrando Venus, un espacio dedicado a redescubrir, acoger y reenamorarse de la esencia de la mujer. Liderazgo, crecimiento personal, actualidad, familia, pareja, sexualidad o feminismo son algunos de los temas que trataremos, y siempre desde el amor y desde el construir. Un podcast sobre la mujer donde ellos también caben, porque hacer un mundo mejor depende de que hombres y mujeres trabajemos juntos y de la mano. Así que sube el volumen y acompáñame para que hoy el mundo tenga las mujeres que necesita y mañana también. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este tu podcast Descifrando Venus. Hoy venimos, como siempre, manteniendo el listón bien alto con un súper invitado con el que vamos a hablar de un tema actualísimo, urgentísimo, importantísimo, complejo, peligroso. Déjame que te dé unas cifras, unas informaciones que además me vas a permitir leer para que veas lo potente del tema de hoy. La industria de la pornografía mueve $3.000 por segundo. Eso significa 97.000 millones de dólares al año, de los cuales 3.000 millones son de pornografía infantil. La edad media de inicio de consumo de pornografía está en los 11 años. Entre las búsquedas en pornografía más realizadas en 2022, la primera es abuso sexual real. Entre 2012 y 2021, los delitos sexuales han aumentado un 90% y los agresores son cada vez de menor edad. La plataforma más potente a nivel mundial de pornografía tuvo que eliminar casi el 70% de su contenido por ser contenido ilegal de maltratos, violaciones y abusos. El 90% de los universitarios cree que la pornografía es fiel a la realidad. Y como último dato, el 77% de las familias nunca ha hablado de pornografía con sus hijos. Bueno, como ves, datos demoledores y datos que merece mucho hablar. Vamos a hacerlo de la mano de uno de los mayores expertos de este tema en España y yo diría del mundo de habla hispana. Él es Alejandro Villena, acaba de escribir un libro recién salidito del horno, que lo tengo aquí, ¿por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía. Él es psicólogo general sanitario, sexólogo clínico y es director clínico y de investigación en la asociación Dale una Vuelta. Y ya también entre sus muchos datos del currículum, es director del primer curso online sobre adicción a la pornografía en español. O sea, ¿qué mejor que él para hablar de todos estos temas? Vamos a conocer a Alejandro a la de ya. Pues bienvenido, Alejandro, a Descifrando Venus. Te decía que millones de gracias, que llevábamos casi un año intentando, te mareado. Bueno, luego el libro de por medio, ¿no? Pero aquí estamos, por fin, y me hacía muchísima ilusión que estés hablando aquí en este podcast. Así que nada, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti, yo estoy encantado también. Eso que nos ha costado, pero al final lo hemos conseguido. Sí. Lo bueno se hace esperar, dicen, pues sí, tal cual. Mira, yo tenía aquí unas preguntas. El primer bloque, bueno, el consumo versus adicción, ¿no? Porque no todo el que consume pornografía es adicto. Entonces, ¿cuándo podría decirse que una persona pasa de ser consumidor a ser adicto? Sí, claro, si todo el mundo que consumiera fuera adicto, teníamos un gran porcentaje de la Sí. población adicta, ¿no? Sería la adicción más grave de la historia del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto es como algo muy paulatino y que va como en un poco efecto espiral, ¿no? O efecto escalera y va subiendo como pequeños escalones poquito a poco. Generalmente se empieza en la adolescencia, ¿no? Que es pues, el primer contacto por accidente, esporádico, me lo enseñan, la curiosidad sexual, un adolescente que quiere buscar información. Y empieza, bueno, a chocarse con la pornografía, ¿no? La pornografía les produce dos cosas, ¿no? Un refuerzo positivo, que es una descarga de placer y una gratificación, o por otro lado, el refuerzo negativo, que les va quitando pues, emociones desagradables, el estrés, la ansiedad, el aburrimiento. Aquí empiezan los mecanismos adictivos del aprendizaje y de la adicción, ¿no? A dar un refuerzo al cerebro que le dice, oye, esto está bien, porque como te da placer y te quita algo negativo, esto es algo bueno, ¿no? Si uno no se hace cargo o no tiene otras herramientas para regular o no es consciente o no tiene la información, pues puede empezar a ir haciendo un efecto escalada.
Luego, ¿qué pasa? Que el cerebro se va habituando, ¿no? Y me va pidiendo cada vez más, lo que antes era mucho, ahora es poco, y ahora necesito Más mucho más. dosis. Ujú. Entonces, bueno, la tolerancia que pasa en otras adicciones, ¿no? Un cigarro al principio, luego una cajeta para sentir lo mismo. Entonces, bueno, este consumo que quizá en un principio era esporádico, que eso no significa que no tenga consecuencias o que no tenga riesgo, ¿no? Pero era esporádico, poco frecuente o más recreativo, pues se va convirtiendo en algo más pues, compulsivo, frecuente, repetitivo y empieza pues a ocupar más la vida de la persona, empieza a pasar más tiempo uno pensando en ello, a Ujú. estar uno como más atento a tenerlo disponible, a buscar maneras de encontrar pornografía. Luego en un extremo a veces se pasan a conductas sexuales en la vida real, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería el punto en esta progresión que te cuento? Pues sería cuando ya no hay control, hay dependencia, lo necesito de manera como muy obsesiva o ansiosa, lo utilizo para compensar el estado de ánimo y voy increciendo, ¿no? Y sobre todo cuando eso ya va teniendo consecuencias en mi vida académica, laboral, social, personal, afectiva, sexual, matrimonial, lo que sea. Todo. ¿Y qué factores detonan que alguien sea adicto o no? O sea, porque me entiendo que tú que tratas muchos pacientes, ¿no? Con esta adicción, entiendo que la mayoría, digo yo, debe tener como una necesidad real de fondo, ¿no? Que la intenta cubrir con esa adicción. Entonces, ¿qué factores hay que hagan que una persona pueda convertirse en adicto y otra no? O sea, creo que nadie está libre de una adicción, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, la pornografía está diseñada para impactar en el sistema de recompensa y todos tenemos un sistema de recompensa, pero efectivamente hay características que favorecen la vulnerabilidad o la predisposición a desarrollar una adicción o un consumo problemático. Mm, Generalmente, como tú decías, ¿no? Como carencias, ¿no? A veces es psicopatología, pues un trastorno de impulsividad, un trastorno de personalidad, un TDAH, un trastorno obsesivo compulsivo, incluso un trastorno bipolar, enfásico maníaca, o sea, hay características psicopatológicas, la ansiedad, la ujú, depresión, el trauma, el abuso sexual, ¿no? El haber recibido pues, un daño en la sexualidad y ya empezar con una sexualidad distorsionada, con dificultades. Luego, dificultad para regular las emociones, ¿no? Personas que no saben gestionar bien el estrés, la ansiedad, personas con pocas habilidades sociales, que tienden a aislarse más y refugiarse en la pantalla. Incluso personas con un trastorno del espectro autista también se ha visto que tienen más conductas hipersexuales o que buscan o acuden más a la pornografía, ¿no? Bueno, hay una serie de características psicológicas, psicopatológicas, también familiares, ¿no? O sea, la estructura familiar, el apoyo, si hay conflictos en la familia o no, cómo se maneja la tecnología en mm, casa, mm. si hay otras adicciones. Bueno, todos estos, bueno, se han hecho estudios muy chulos en los últimos años de variables predisponentes, pues eso, a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel psicopatológico, bueno, pues que determinarían la adicción será la punta de un iceberg de algo que está debajo. Claro, claro. Y, o sea, en tu libro lo explicas muy bien, yo lo tengo aquí. Y Eh, además estoy el próximo, bueno, esto se está grabando un 8 de junio, pero el episodio se publica el día 12, lunes 12, pero es que el jueves 15 Alejandro presenta su libro en Barcelona, ¿no? Casa del es, Libro de Rambla, Cataluña, así que ya estáis yendo todos para allá. pero que, Y sí, sí. sí, nada, que es un aforo muy grande. Yo soy de Málaga, así que en Barcelona no tengo tanto tirón y necesito que venga gente. Pues sí, sí, yo lo estoy diciendo a todo el mundo, yo voy a estar allí. Y además con Ana Plans, que justo el último episodio que grabé, lo grabé con ella, o sea que me hace mucha ilusión desvirtualizaros a los dos. Entonces, bueno, te decía que esto en el libro explicas que efectivamente la pornografía transforma el cerebro, pero me gustaría que explicases un poco cómo llega a transformarlo. Sí, desde 2014 así empezaron como los primeros estudios a nivel neurobiológico, que generalmente es cuando se le empieza a dar fundamento a algo, ¿no? En la psicopatología y en las adicciones, cuando aparece la neurobiología es cuando empieza a coger peso. Es cierto que todavía los estudios son limitados, hay que seguir avanzando, pero ya tenemos bastantes pruebas de que se comporta de forma similar a otras adicciones la pornografía en el cerebro, ¿no? El primer impacto es en el sistema de recompensa. Esto que hablábamos del Claro. plazo de unos minutos, de la gratificación inmediata, bueno, que también está afectado en otras adicciones, pues hay una hiperactivación de este sistema de recompensa
bueno, donde explicaríamos la tolerancia, ¿no? Y esa hiperexcitación que tiene el cerebro, ¿no? Porque al fin y al cabo la pornografía es un superestímulo, ¿no? Sexual en este caso, que ataca a un sistema muy biológico, muy natural, ¿no? Que es el sistema de reproducción. Claro, la sexualidad tiene que ser atractiva y placentera porque si no, no nos acercaríamos los unos a los otros y no o sea, a nivel evolutivo, ¿no? No tendríamos descendencia porque necesitamos que sea algo atractivo. Si no fuera atractivo, pues se impediría la descendencia, ¿no? Claro, la pornografía, bueno, la pornografía y muchas industrias se han aprovechado de eso, las industrias de las colonias que asocian a los cuerpos desnudos, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con lo sexual activa el cerebro y por tanto la posibilidad de, bueno, de entrar en ese producto, en este caso, ¿no? Cuando estamos hablando de ventas, que en este caso es la pornografía, que es una industria que lo que quiere vendernos, pues activan ese sistema de recompensa. Luego, por otro lado, tendríamos la afectación que tiene en el lóbulo frontal, ¿no? El lóbulo frontal es como el capitán de un barco, ¿no? Es el que va dirigiendo, el que dice hacia dónde vamos, el que dice de izar las velas o no, el de controlar, regular. A nivel humano, pues controlar los impulsos, regular las emociones, dirigir la conducta, la voluntad, el autocontrol, ¿no? Y claro, de tanta activación que hay del sistema de recompensa, pues se va agotando. Es como si hubiera un oleaje tan grande en el mar que el capitán del barco está agotado y dice, "No, Desbordado. Sí. y aquí que pase lo que tenga que pasar". Es algo así lo que le pasa al lóbulo frontal, ¿no? De hecho, eso se ha visto en resonancia magnética funcional, pero también se ha visto en pruebas neuropsicológicas, donde se ve que la atención, la memoria, la capacidad de organización y planificación, pues tienen, se puntúa más bajo cuanto mayor es el consumo de pornografía, ¿no? Por último, quizá podemos mencionar un estudio que hay interesante que afecta a las neuronas espejo, que pues también se vio en 2021, que las mujeres que más pornografía consumían tenían mayor alteración de este sistema de aprendizaje, ¿no? Las neuronas espejo sirven para, pues, imitar comportamientos, para modelar algunas conductas y ahí pues se vio que estaban más alteradas por ese consumo de pornografía, ¿no? Por tanto, bueno, ahí tendríamos una base neurobiológica del por qué imitamos las conductas de la pornografía en la vida real o porque los adolescentes, bueno, y adultos también lo hacen, ¿no? Esto hablábamos con justo Ana Plans, que la pornografía, el sexting, el grooming, todas estas cosas se está viendo, ¿no? Cómo están provocando más agresiones sexuales y además parece que los agresores cada vez son más jóvenes. Entonces a mí es una cosa que me sorprende mucho porque una cosa es que no las neuronas espejo y uno reproduce lo que ve, pero claro, ahí es donde ves, ¿no? El poder de transformación del cerebro de que ya te sobrepase tanto que no solo quieras imitarlo, sino que ya, claro, como se normaliza y se banaliza la violencia, no tengas ahí al Pepito Grillo, ¿no? Que te esté diciendo, que esa pobre chica, ¿no? O sea, como que ya no hay freno de ningún tipo, ¿no? Ya, o sea, entonces entiendo que, bueno, entiendo que también en esto de la educación, ¿no? Que uno ha recibido, pues también tiene, porque uno puede ser adicto, pero luego ser capaz a lo mejor de respetar, ¿no? A una mujer no sé, o no lo sé. O sea, entonces son como cosas que me sorprenden. Sí, estaba pensando con esto que decías en que, claro, si hacemos la sexualidad cada vez más animal, ¿no? Es decir, fomentamos una sexualidad que solo se basa en lo biológico, en el placer a toda costa, muy hedonista, muy Mm, como un consumo de personas, ¿no? Que es lo que está pasando con la pornografía, con OnlyFans, con la prostitución, ¿no? Es convertir algo que es compartido, comunicativo y que incluye otras dimensiones del ser humano, lo estamos convirtiendo en algo muy animalizado. Por tanto, claro, mi capacidad de voluntad, de decisión, de parar, de frenar, bueno, pues como los animales tienen un impulso sexual y buscan a una hembra, a un macho, ¿no? mm. Generalmente una hembra, pero... entonces, esto está pasando, ¿no? Yo, si me permite, pues, lo explico con un símil que me parece Sí, interesante, sí. el del alcohol y los accidentes de tráfico, ¿no? Creo que bueno, no toda agresión sexual se explica por la pornografía, al igual que no todo accidente de tráfico se explica por el alcohol, ¿no? Es cierto que, pues, bueno, si tú descuidas el coche, tienes exceso de velocidad o vas cansado, también puedes tener un accidente de tráfico, ¿no? Pero el alcohol influye directamente en los accidentes. Depende también del tipo de alcohol, la cantidad de alcohol y la persona. Si yo peso 180 kilos y me bebo una cerveza, no es lo mismo que si peso 40 y me bebo una copa, ¿no? Eso cambia. Pues con la pornografía, a mi parecer, pasa algo similar, ¿no? Hay otras causas que explican las agresiones sexuales, ¿no? Pero la pornografía influye directamente. Claro,
también dependerá de la frecuencia, el tipo y la persona, ¿no? Si la persona es más impulsiva o más agresiva, pues claro, todo esto irá sumando para esa asociación, ¿no? Por tanto, yo creo que la pornografía sí es una variable que está influyendo directamente en todo esto, en este modelado. Hay que tenerla en cuenta en un contexto más amplio, no decir solo, oye, pues la pornografía produce violaciones, sí y no, ¿no? Pero creo que sí que es una variable que está ahí, como tú decías, normaliza y banaliza la agresividad y al fin y al cabo nos enseña una sexualidad poco humana, ¿no? Y poco empática. Sí. Sí, sí, sexo, lo decías tú muy bien, ¿no? Sexo como producto y no como experiencia, ¿no? Que eso es tu libro, bueno, que se llama ¿Por qué no? Y cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía. Yo el otro día en Instagram puse la típica cajita, ¿no? De preguntas diciendo que iba a hacer un episodio contigo y que quien quisiera, pues, oye, que lanzase su pregunta. Y todas las preguntas tienen que ver con eso de cómo prevenir y ayudar. Preguntaban varias a qué edad empezar a hablar a mi hijo, a mi tutelado o si soy profesor y ves que en casa no lo están haciendo. O sea, ¿a qué edad empiezo yo a hablar de este tema? Bueno, para hablar en concreto de pornografía, yo diría que a partir de los 10 años ya es buena edad, ¿no? O sea que hay que cuidar mucho el lenguaje, la manera, la forma, o sea, no hay que ser burdo ni hay que dar detalles explícitos, pero partimos de la base en que los 9 y los 11 años es la edad media de primer contacto, que suele ser por accidente. Pero, o sea, en cuanto tengan acceso a Internet, ya hay que hablar de pornografía. Hay que hablar de un contenido explícito que se van a encontrar, que le puede generar sensaciones negativas, de cómo pedir ayuda si se lo encuentran, de qué hacer, ¿no? Yo les explico un plan que yo le llamo PARA, ¿no? Que es, le enseño cada letra, ¿no? P de parar, A de pedir ayuda, R de respirar para soltar las emociones negativas y A de seguir adelante, ¿no? Entonces, pues si yo le estoy dando un ordenador, le puedo poner ese plan al lado. Oye, si te encuentras esto, tienes este plan. Tampoco les estoy explicando cosas concretas de la pornografía que ya iré poquito a poco pues ayudándole a distinguir entre lo que es una sexualidad sana, afectiva y lo que es la pornografía para que tenga un criterio, ¿no? De distinción, pero sí al menos de que se van a encontrar ese tipo de material y que pueden, uno, pedir ayuda, que pueden pararlo, que lo ideal es que lo hagan de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo muy progresivo esto de la educación afectivo-sexual. Desde muy pequeños podemos empezar a hablar del cuerpo, de la fisiología, de la reproducción, de la prevención del abuso. Y bueno, en cuanto si a los 6 años le estoy dando un iPad, que igual el error está ahí, pero si se lo estoy dando para que se regulen o para que se callen o para que calmen un berrinche, pues no va a quedar más remedio que darle herramientas, ¿no? Le tendré, si le voy a tirar a la piscina, pues que tenga manguitos, flotador, ¿no? Entonces, si le voy a tirar a internet, pues tendrá que tener herramientas para poder enfrentarse, adaptadas a su edad y adaptadas al lenguaje también del chico o de la chica. Vale, vale. Bueno, también preguntaba mucho de cómo saber uno mismo, o pues si es tu hijo o tu amigo, cómo saber que está enganchado a la pornografía, de cómo luego aquello te interfiere, ¿no? Y la ansiedad. Si quieres, hay unas señales de alerta, ¿no? Que se Sí. suelen presentar, que suele ser eso, pues el ver que mi hijo está mucho tiempo con el móvil, que depende mucho, que sobreprotege la tecnología, que se va a sitios privados con el móvil, que presenta un lenguaje muy sexualizado, que hay alguna conducta que me llame la atención. Bueno, todo ese tipo de cosas son señales que puedo tener en la cabeza para ver si, oye, está habiendo un problema o no, ¿no? Vale. Y ya pasando del prevenir al ayudar, ¿no? Alguien que está adicto, ¿cómo conseguir salir de las garras de esa pornografía? Porque, claro, la pornografía no es una adicción como el alcohol o las drogas, que lo dejas de tomar un tiempo, ¿no? Por supuesto tendrás tu fase de mono, ¿no? De abstinencia, de tal, de que el cuerpo te está ahí pidiendo. Pero claro, la pornografía ya son imágenes que te quedan para siempre grabadas. Entonces, ¿cómo salir de esas garras y si es posible salir de esta adicción? Sí, es complejo, ¿no? Porque se mezcla con la sexualidad y con la conducta sexual, que es algo en principio bueno y natural, ¿no? Entonces, la sexualidad no te la puedes quitar, la pornografía sí, ¿no? Entonces, bueno, es complejo en ese sentido. Los tratamientos a día de hoy todavía tienen que crecer y tienen que ir demostrando más eficacia, porque tampoco, aunque sí los hay, ¿eh? Que han demostrado ya eficacia en los últimos 10 años, pero bueno, no está muy claro si hay que tener una abstinencia total desde el principio o si hay que hacerlo de forma progresiva, por ejemplo, ¿no? Eso todavía está un poco en debate. Entonces, bueno, sí que se puede reaprender una sexualidad sana, se puede reaprender a vivir una sexualidad, pues eso, afectiva, vincular, desde el respeto a la otra persona, con comunicación, y se puede aprender a vivir una vida fuera de la pornografía, ¿no? Lo primero sería tomar conciencia de que tengo un problema y luego pedir ayuda, ¿no? Hombre, puedo poner
medios sin acudir a terapia, pues ordenar un poquito la vida, de llevar una estructura, ¿no? Un horario, hacer deporte, gestionar las emociones con actividades sanas, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, lo ideal es hacer un tratamiento especializado para poder entender qué hay debajo, si hay una psicopatología, pues detrás de todo esto, oye, ¿cómo podemos ayudarle? A veces hace falta medicación para otra psicopatología, ¿no? Que hay ansiedad o depresión. Y luego pues, vamos a hacer un tratamiento similar al tratamiento con adicciones, que es pues, el control de estímulos, la motivación al cambio primero, ¿no? La regulación emocional, el apoyo social, a veces tener un coterapeuta, el control de los detonantes y desencadenantes, y poco a poco ahí pues, vamos adaptándonos a cada persona. Vale. Y te iba a preguntar, que esto en el libro lo explicas, pero claro, yo creo que quien se pone a investigar un poquito ve datos que dan bastante miedo, ¿no? Aparte de que esto ha sido como muy reciente, en 50 años de repente estamos así, y además ahora con la inteligencia artificial, con todas estas cosas, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, que me gustaría que nos dieras tu opinión de, claro, uno podría decir, pero hay esperanza, ¿no? ¿De dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Cómo hacemos para reconducir esto? Y también he visto en un documental, se dice que la industria de la pornografía mueve 3.000 dólares por segundo. Entonces, a nivel macro, ¿no? Pues políticas, tecnológicas, ¿realmente puede haber interés en regularizar esto y parar un poco todo esto sabiendo el dinero que mueve? Bueno, la evidencia nos dice que no, ¿no? O sea, digo que no hay mucho interés porque ahí sigue la industria de la pornografía, desde que aparece Internet, coloniza Internet, y a nivel tecnológico a veces es ejemplo para otras industrias. Es decir, es una industria muy, muy potente y dudo que vaya a acabar así como así, ¿no? Si no hemos acabado con el narcotráfico, ¿no? Después de tantos Mm. años, dudo que una industria, bueno, que está ahí al Acabar o límite. aunque sea regularizar, ¿no? Porque es lo que dices también en el libro, que antes el fútbol era gratis y la pornografía de pago y ahora es al revés, ¿no? Vamos a llegar a un punto de regulación, ya lo estamos, ya se está poniendo sobre la mesa, ya, bueno, estamos hablando mucho con los políticos, al menos en España, en otros países también se está haciendo. Hay personas implicadas desde el mundo de la abogacía, la tecnología, la psicología, la medicina, ¿no? O sea que hay, bueno, cierto acuerdo sociopolítico y clínico también, legal, etcétera, en este tema. Yo creo que sí que vamos a caminar, será lento porque hasta que consigamos un borrador de ley, una ley y que se ejecute, y luego que tendrá huecos, ¿no? Como todas las Mm. leyes que vamos viendo ahora que están muy Sí, de sí, moda. sí. No te iba a decir que la gente de a pie del día, o sea, en nuestro día a día, ¿qué cosas podemos hacer para, bueno, poner nuestro granito de arena, ¿no? En todo esto? Bueno, acabar con la demanda. Lo primero es, Mm. pues, si yo no lo veo, esto se acaba. Si yo no veo un vídeo de una chica haciendo no sé qué, pues a lo mejor esa chica no está siendo captada de no sé dónde para hacer no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que acabar con la demanda y la responsabilidad individual, que parece mentira, pero bueno, habrá muchas personas que sí que vean pornografía de forma habitual, ¿no? Entonces, eso es un primer paso, ¿no? No fomentar, no retuitear vídeos, ¿no? No fomentar este contenido, denunciar cuentas que vean que no sean apropiadas. Bueno, pues en grupos de WhatsApp que se reenvían todo tipo de contenido, pues no hacerlo. O sea, hay muchas cosas así cotidianas que están normalizadas en plan de broma, ¿no? Que podemos a lo mejor evitarlas, ¿no? También eso, pues con el contenido que yo suba a mi cuenta, pues si soy madre o padre, pues a lo mejor no subir a mi niña maquilladísima y haciendo un baile de reggaetón porque me hace mucha gracia. Eso pásalo en el grupo de tus amigas o de tu familia, pero a lo mejor no lo subas a redes sociales, ¿no? O sea que creo que ahí sí que podemos hacer, creo que podemos, bueno, pues cada uno desde nuestro punto de vista, pues tú con tu podcast dando divulgación, ¿no? Yo desde el punto de vista clínico, divulgativo también, pues un profesor en el colegio haciendo un plan de prevención, un director de un colegio estableciendo planes de conjuntos para sus colegios, un político ayudando desde ahí. Bueno, creo que cada uno sí que podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? O sea que hay mucho que hacer todavía. Creo que hay esperanza también y que en el fondo, bueno, también podemos trabajar en conseguir pues, adolescentes fuertes, con ganas Mm. y con muchas capacidades que las tienen, ¿no? Y bueno, la pornografía pues a veces se cuela ahí y interfiere en su desarrollo afectivo sexual normal, ¿no? Vale. Y bueno, me está gustando últimamente preguntarle a los invitados ya como pregunta de cierre, ¿no? Que si este fuese, si este episodio fuese la última ocasión en la que tenéis para hacer llegar un mensaje,
¿qué dirías? Que bueno, nunca me habían hecho preguntas. Bueno, diría que la pornografía es un engaño, ¿no? Que nos han vendido un producto, que nos han incorporado algo como normal socialmente y que veo el sufrimiento y que están a tiempo, ¿no? Que están a tiempo de evitar las consecuencias, que, que tiene salida, que se puede pedir ayuda, que la pornografía no da placer, sino que lo quita, que la pornografía no satisface, sino que me aleja del otro, y que la pornografía no informa, sino que desinforma. Así que como último día en la Tierra, diría que es la última oportunidad que tienen de recibir un mensaje de una persona que se dedica a ver el sufrimiento que la pornografía tiene, que la pornografía no es necesaria, que el ser humano ha vivido toda la historia del ser humano sin la pornografía tal y como la conocemos y ha disfrutado de su sexualidad, ¿no? Por tanto, no es necesario y están a tiempo, ¿no? Qué No bueno, sé muy bien, sí, sí, a mí me vale. Y nada, mil gracias, Alejandro. No sé si te gustaría decir algo más. ¿Has estado a gusto? sí, fenomenal, muchas gracias. Creo que ha sido interesante, que hemos tocado así muchos temas muy importantes, ¿no? Esto daría para Sí, varios. sí. A mí me han quedado preguntas, pero Pero sí, nada, con ganas de vernos en la presentación sí. del libro. Muchas gracias por invitarme y bueno, que ahí me tienen eso en redes sociales Sí, lo o pondré, siempre lo pongo en la descripción y dejaré todos los links de todo esto para quien quiera profundizar más. alguien Y necesita algo, ayuda o cualquier material o lo que sea, pues ahí nos tiene. perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro, de verdad, ¿eh? De corazón. A ti. Adiós, adiós. Chao, chao, chao. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que lo hayas disfrutado al menos tanto como yo. Ojalá nos ayude para que juntos hagamos mujeres referentes y libres. Comparte este podcast con los tuyos y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios en las plataformas de podcast, en el canal de YouTube o en la cuenta de Instagram. Gracias por estar al otro lado.